Muy buenas noches. Sean bienvenidos todos ustedes a Cara, este espacio donde las mentes de nuestros invitados se despliegan y cada una de sus decisiones tienen que ver con sus movimientos en el juego y en la vida. Cada movimiento define su destino. Esta noche recibimos a Noemí Berenice Luna Ayala. Ella es politóloga, docente, política zacatecana, madre, ama de casa, militante del PAN, licenciada en Ciencias Políticas y Administración con maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Ha dado clases de Derecho Constitucional, de Mercadotecnia Política, ya fue diputada local, diputada federal, dirigente estatal de su partido, el PAN, y hasta secretaria general del mismo a nivel nacional, además de coordinar la bancada panista allá en San Lázaro. Bienvenida, Noemí. Alberto, buenas qué gusto. Noches. Buenas noches. Qué Muchísimas gusto estar acá. Gracias. Vamos a jugar y a platicar. Las reglas son muy sencillas. Jugaremos y dialogaremos a la par, cara a cara. Segunda regla, no se vale quedarse quieto en el juego, pero tampoco se vale quedarse callada. Perfecto. Tercera regla, no se vale faltar a las reglas del juego, pero tampoco se vale contestar mentiras. Y lo cuarto, finalmente, solamente el público será el juez de todas tus respuestas. ¿Te parece? Perfecto. ¿Jugamos? Lista. Salud. Salud. Para dar inicio a nuestro juego. Adelante con sus fichas. Vamos a empezar pues con las preguntas mientras tomamos nuestras fichas. ¿Política de principios o de coyuntura, Noemi? Totalmente de principios. Yo soy una convencida que lo que le da sustento, Alberto, a cualquier ser humano, no solo a los políticos, es en lo que cree. Y yo tengo principios muy sólidos y con base en eso son con los que actúo en política y en mi vida en general. ¿Son los principios panistas? Son los principios panistas. Por eso estoy en el PAN, por eso nunca me he cambiado de partido, porque creo en el humanismo político. Creer en el humanismo político es creer en el respeto de la eminente dignidad de la persona humana, es la búsqueda del bien común, es creer en la solidaridad y la subsidiariedad. ¿Qué le debes al PAN? En el PAN he crecido políticamente. Decía el buen Diego Fernández de Ceballos que cualquier institución está quebrada cuando hay más acreedores que deudores. Yo soy deudora del PAN. ¿Y el PAN qué le debe a Noemí? Soy deudora del PAN, no soy acreedora. Nada, absolutamente. Nada, absolutamente. Porque es el instrumento que yo elegí para cuidar a México. ¿Cuántos años le has dado al PAN? Me afilié como adherente, era una figura que existía en el 2000, ya como militante activa a partir del 2006, 2007 y pues gracias al PAN también he tenido cargos desde los cuales le he podido servir a México. Empezamos entonces. Empezamos. ¿Cómo justificas tu ascenso en el partido? Creo que ha sido demostrando que creo en Acción Nacional, que creo en los valores, que creo en los gobiernos que hemos tenido y que eso me ha aperturado puertas que yo no creí que se me iban a aperturar. Si alguien me hubiera dicho que yo iba a ser secretaria general del PAN o coordinadora, ni siquiera les hubiera creído. ¿Alguna vez has vivido fuera del presupuesto? Jamás. ¿Solamente dentro del partido? Solamente dentro del partido. A ver, y quiero aclarar esa respuesta porque digo jamás, porque yo decidí ser política de tiempo completo. Desde que decidí que iba a estudiar, creí que siendo una politóloga podía tener acciones dentro de la política y he vivido de mi trabajo, pero sí es un trabajo que el sueldo, que la dieta emana del presupuesto público, tal cual. ¿Nada de mejor regresarse a dar clases? Me gusta dar clases, no he tenido el tiempo porque creo que si te comprometes a algo debes cumplirlo y lamentablemente no he tenido en este momento de mi vida la capacidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Se puede ser también mamá al mismo tiempo? Mira, creo que soy una mujer de equilibrios, que si algo me caracteriza es que trato de compaginar mi vida personal con la vida pública y en ese sentido, pues trato siempre de estar presente con Santiago y con Fernando y son mi eje, son mi porqué y eso justo me da una ruta de acción. ¿Cuál ha sido el peor costo personal de tu carrera? Sacrificar tiempo. Sacrificar ¿El tiempo de tu familia? Son 4 años que he estado yendo y viniendo a la Ciudad de México y por supuesto que hay un reclamo de mis hijos, que no soy una mamá de tiempo completo como en otras familias. El tiempo de mi familia es lo que más me ha costado. ¿Vale la pena? Vale la pena.
Vale ¿Por la qué? pena porque entonces, si no hiciera lo que está en mis manos para transformar nuestro país y transformar mi estado, no pudiera ver a los ojos a mis hijos. ¿También Vale la pena. feminista? Creo en la mujer, creo en el feminismo entendiéndolo como la búsqueda de la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, y es parte de los principios de doctrina del humanismo. Cuando hablo del respeto a la eminente dignidad de la persona humana es porque no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Se puede ser feminista desde el panismo. Sí, y fue un tema muy debatible, ¿eh? Cuando a la primera secretaria nacional, Adriana, se le ocurrió decir que éramos feministas humanistas, las feministas tradicionales dijeron, imposible, o sea, imposible, ¿cómo se les ocurre decir que son feministas si no creen en el aborto, si creen en la vida? Y dentro del PAN también hubo quienes dijeron, ¿cómo a una panista se le ocurre decir que es feminista? Pero yo creo en los feminismos en plural, que hay causas que nos unen a las mujeres, como la búsqueda de igualdad de condiciones laborales, como la búsqueda del respeto, y que ha habido distintas olas del feminismo, desde las sufragistas que buscaron que la mujer pudiera votar, hasta una nueva ola en la cual tal vez yo difiero en cuestiones, pero se puede ser humanista y se puede ser feminista. Se Estoy las acusa convencida. solamente de utilizar la agenda de género, por ejemplo. Mira, la verdad es que la agenda de género es buscar que no haya violentadores en el poder. La agenda de género es buscar que la brecha de desigualdad salarial se acote. La agenda de género es buscar que haya más mujeres en cargos públicos para que justamente transformen la vida de las mujeres en general. Las mujeres panistas hemos estado ahí desde 1939 ¿Cómo hablarle a las buscando mujeres radicales feministas desde el PAN? diciéndoles que busquemos puntos de encuentro más allá de disensos. ¿Sí Hay mucho, existirán? por supuesto. A ver, estamos en un país donde al día se mata 11 mujeres por el hecho de ser mujeres. Ese es un punto de encuentro por el cual luchar, para que ya no haya mujeres violentadas, para que no haya feminicidios, para que haya justicia para quienes lamentablemente ya perdieron la vida o desaparecieron por cuestión de género. Esas jóvenes, esas mujeres radicales feministas, ¿caben también en el PAN? Sí, en el PAN tenemos una agenda de inclusión mientras creas en los principios. Y creer en los principios es no hacer acciones que atenten contra el humanismo. ¿Cómo hablarle a los jóvenes de la generación Z? Mira, yo creo que los jóvenes por naturaleza son oposición, por naturaleza son revolucionarios, por naturaleza buscan cambiar el status quo y hoy por hoy la verdadera oposición del régimen en México es Acción Nacional. ¿La generación Z no está lejos del panismo? No, no está lejos. Incluso déjame comentarte que cuando hubo una manifestación de la generación Z en la Ciudad de México un 25 de noviembre, que lamentablemente fueron atacados por el gobierno federal y por el gobierno de la Ciudad de México, quienes fuimos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en su representación, fuimos los panistas, porque tenemos una agenda en común, porque creemos en los principios de cambiar, de transformar la realidad de este país y eso es lo que nos une. ¿Servir a Zacatecas o la agenda nacional? Es que no se pelean, pueden compaginarse. Servir a la agenda nacional es servir a Zacatecas. Cuando yo voy a la tribuna en búsqueda de una legislación mejor para el país, lo estoy haciendo para Zacatecas. Cuando voy a la tribuna a pelear un presupuesto digno para el país, lo estoy haciendo para Zacatecas. No tienen por qué pelearse, van unidas y hoy por hoy mi encargo es federal, pero representando a Zacatecas. ¿Cuál es tu principal debilidad como legisladora de oposición? Que lamentablemente la coyuntura, y cuando me refiero a la coyuntura, es que el régimen se apoderó de una mayoría calificada que el pueblo de México no les dio, porque solamente el 54% de los ciudadanos que votaron lo hicieron por ellos y sin embargo tienen más del 70% de las curules, pues convirtieron a la oposición en una oposición de testimonial, una oposición en la que lo que nos toca hacer es hablar desde tribuna, pero lamentablemente no incidimos en las votaciones porque aparte hay una soberbia que no se había dado desde hace muchos años. Entonces, pues ese es el reto, que nos toca ser una voz y no tenemos la capacidad de acción que tuviéramos si fuésemos gobierno o si fuésemos mayoría. ¿Por qué perdió Acción Nacional la confianza ciudadana en general? Yo creo que después de haber gobernado por 2 sexenios el país, con muchos aciertos, pero también con errores, la ciudadanía buscó una alternancia
y hubo un cansancio de una clase política que supo capitalizar Morena y que los engañó, porque al final del día Morena está conformada por expriistas y por expanistas. A ver, Zacatecas desde el 98 nos gobierna la misma clase política, un cacicazgo. Por eso a mí me extraña quien se atreve a hablar de cambio siendo parte del régimen. ¿Te toca alguna responsabilidad en esa parte del panismo que se fue? Yo creo que sí, porque al final es una corresponsabilidad. Mira, después de la derrota, porque eso fue del 2 de junio del 2024, hicimos un fuerte ejercicio de análisis al interior del partido y parte de lo que nos ha faltado es saber comunicarnos con las y los ciudadanos. O sea, yo soy una convencida que hablamos con la verdad, que tenemos las mejores propuestas, pero a lo mejor no ha habido la capacidad de transmitirlo de tal manera que el populismo que representa Morena no lo siga engañando. ¿Se convirtió el PAN en un partido del Club de las Pluris? No, no, porque hoy por hoy gobernamos 4 estados del país, gobernamos más de 2,000 municipios, tenemos en la Cámara de Diputados una representación de 70 legisladores, de esos 70 legisladores, muchos son emanados de mayoría directa. A ver, perdón que lo diga, pero lo tengo que decir, el grupo parlamentario que más plurinominales tiene es Movimiento Ciudadano. Solo tiene un legislador de mayoría, el resto son plurinominales. Nosotros sabemos combinar la representación proporcional con la mayoría porque es parte del sistema político mexicano. ¿A cuál familia del PAN perteneces localmente? Al PAN. Al ¿No hay PAN. varias familias del PAN? En el PAN ha habido grupos que creo que es normal. Digo, hay hermanos que se llevan mejor que otros, pero hoy por hoy también he tenido la capacidad de elegir con quién me junto y con quién ya no me junto. Me tocaba. Te tocaba. Me tocaba. Aguas con las reglas del juego. ¿Entregaste buenas cuentas como dirigente estatal? En la elección del 2021 subió considerablemente la votación de Acción Nacional. Logramos gobernar muchos municipios, sobre todo al sur de Zacatecas. En la del 18 también. Y gané. Gané. Me ganó en la mesa. Gané en la mesa. Vamos a ver las preguntas. Muy bien. ¿El PAN zacatecano tiene cuadro joven? Sí, incluso creo que somos una nueva generación. Miguel Varela, que es un alcalde que está haciendo las cosas bien dentro de lo que puede. Tu servidora, mira, tengo mucho en política, pero todavía me considero joven y somos una nueva generación y vienen muchos otros. Acción Juvenil es una formación de cuadros nuevos y creo que lo estás haciendo bien. ¿No crees que el PAN en algún momento perdió la mística que tenía? Creo que sí. Hay Creo que muchos sí. que se han ido del PAN por la pérdida de esa A mística. ver, creo que sí, Alberto. Y te decía que hicimos un ejercicio de autocrítica porque se debe de hacer y creo que lamentablemente en muchos lugares se terminó gobernando igual que como lo hacían otros y se terminó también permitiendo que entraran militantes que ni siquiera sabían lo que era Acción Nacional. Acción Nacional se debe caracterizar justamente porque quien entre conozca los principios de doctrina. Hay algo que nos diferencia del resto de los partidos. El resto de los partidos tienen ideología. Cuando la tienen, ¿eh? O sea, Morena ni siquiera la tiene. Hay otros que han sido, pues, se han ido acomodando con base en las modas momentáneas. Acción Nacional desde 1939 tiene principios de doctrina muy sólidos. Lo que ha cambiado es la proyección de estos principios, pero estos principios tienen bases atemporales y universales. Y Pero creo no que, se volvió pragmático, ¿no? creo que sí se perdió, efectivamente. Creo que hubo gobiernos en algunos municipios, en algunos estados que no gobernaron bajo estos principios de doctrina y que lo hicieron como lo hacían otros y que al fin del día el electorado no lo cobró. Yo de eso no me siento responsable, porque como te lo dije al principio de esta entrevista, yo creo en los principios y son mi guía, mi ruta de acción en la política y en la vida personal. ¿Valió la pena aliarse al PRI? 2021 valió la pena. Y valió la pena porque se logró tener un bloque de contención en la Cámara de Diputados que en ese momento impidió reformas constitucionales que eran muy dañinas para el país. En el 2024 el tiempo dirá si valió la pena o no. Los resultados no fueron los que se esperaban, pero creo que al final del día las alianzas no comprometen los principios. Perdóname que te ponga un ejemplo muy sencillo. Mi papá era ganadero.
Mi papá no era político, se dedicaba al campo. El único vendedor de diésel que había en Tepechitlán le podría caer bien o no, pero se tenía que aliar con él, porque necesitaba ese diésel para poder tener productos en la agricultura. Eso es lo que hicimos en el 2021 con la primera alianza en el PRI. En Zacatecas ya habíamos sido aliados desde el 2013 con el PRD. En algún momento fuimos con Movimiento Ciudadano en el 2018. Entonces, las alianzas son pactos coyunturales en búsqueda de que le vaya mejor a México. ¿Y para el 2027? No lo sé, no lo sé, es un tema que habrá de analizar el Consejo Nacional, el Consejo Estatal, y que tenga al final del día la aprobación de la Comisión Permanente. Lo que sí sé, porque ha sido la orden de Jorge Romero y aparte comparto con él esta visión, es que cuidemos que sea en beneficio de Zacatecas y en beneficio de México, no del PAN, no de cuadros de poder. Y con base en ese análisis habrá que ver si vamos o no vamos aliados. ¿Qué pasó con la debacle de Marco Cortés? Yo creo que Marco Cortés, y te lo digo de frente, y te lo digo una vez que ya hay un cambio de dirigencia y que respeto y aprecio muchísimo a Jorge Romero, creo que Marco Cortés siempre hizo las cosas pensando en que fuera lo mejor para México y lo mejor para el PAN. Nos enfrentamos a una elección de Estado donde Andrés Manuel López Obrador desde las mañaneras se dedicó a atacar a la oposición y nunca se vio como un jefe de Estado, sino como un líder partidista. Nos enfrentamos a la intromisión del crimen organizado. Esa fue la realidad y por eso hubo los resultados que hubo y Marco decidió, y creo que bien, pues hacerse un poco a un lado, continuar su camino como legislador, no como coordinador, pero al final creo que es un político que está ahí y que está dando la lucha. ¿No ha habido traición a los principios democráticos? No ha habido traición a los principios ¿Y a los democráticos. doctrinarios? No las ha habido, porque al final la búsqueda, reitero, del bien común implica muchos caminos y eso es lo que se ha respetado. ¿Quién va a tomar la decisión en este movimiento de posible alianza? El Consejo Estatal, el Consejo Nacional, con la venia de la Permanente Nacional, porque así lo mandata nuestro reglamento y nuestros estatutos. ¿Qué tanto resuena tu voz en la tribuna en el Congreso? Yo creo que suena. Y yo creo que suena porque soy una convencida, sin ningún afán de hacer comparativos, porque al final el trabajo legislativo es un trabajo colegial, no un trabajo individual, pero sin este afán de hacer comparativos, te puedo decir de frente que soy de las legisladoras que más ha propuesto iniciativas, que más ha propuesto reformas legales, que más ha solicitado puntos de acuerdo con carácter de exhorto y que más ha subido a tribuna, y creo que suena porque incomodo al régimen, y ese justamente es el papel de la oposición. Ahora bien, una cosa es subir a la tribuna y proponer. ¿Cuántas de esas han llegado a la aprobación? Bueno, es que justamente te decía que la debilidad de la oposición en este momento es en la capacidad de acción, porque en una Cámara de Diputados, en una Cámara de Senadores, las mayorías deciden. Y hoy por hoy las mayorías están cooptadas por el Palacio Nacional, ni siquiera por los coordinadores. En la Cámara de Diputados se hace lo que la presidenta, o tal vez lo que el expresidente quieren, no lo que los propios legisladores. Sin embargo, aún así ha habido aprobaciones de iniciativas mías. Por ejemplo, hubo una reforma a la Ley de Seguridad Social que permite que alguien que enviudó pueda ser acreedor de la pensión, porque la muerte pues, es un evento que no se puede predecir. Justamente la semana pasada, el martes 21, se aprobó en comisiones, en la Comisión de Turismo, una iniciativa mía para reformar el artículo 19, el artículo 21 y el artículo 18 de la Ley General de Turismo con la objetivo de que haya turismo incluyente, es decir, que a niños con autismo, que a mujeres embarazadas, que a adultos mayores tengan condiciones para visitar centros turísticos, pero que también la Ley General reconozca como parte del turismo la gastronomía, la cultura, las costumbres, porque México y sobre todo Zacatecas tenemos una riqueza que presumirle al mundo. Eso es lo bueno. Los discursos en tribuna frenan, por ejemplo, la violencia, que es lo malo. No, pero hay que hablar de ella. Hay que hablar de ella. Sería
fallarle a Zacatecas, quedarme callada ante un clima de violencia que ya es insostenible. ¿Hay una salida real a esto? Hay una salida real. ¿Por dónde se puede ir? Reconociendo el diagnóstico. No puedes decir que no pasa nada cuando en Zacatecas en un fin de semana secuestran y asesinan a 10 hombres conocidos. No puedes decir que no pasa nada cuando las desapariciones siguen incrementándose todos los días. Hay que reconocer el diagnóstico primero y decir qué pasa, no tratar de hacer subejercicios con las cifras y después de eso encontrar caminos en donde todos nos hagamos responsables y por supuesto que uno de esos caminos es que nuestros gobiernos no se alíen con el crimen organizado. ¿De quién depende? El espiral de violencia en Sinaloa creció porque Rubén Rocha Moya salió con el crimen organizado. ¿De quién depende? De los políticos, pero también de las y los ciudadanos que sepan exigir a los políticos que sean hombres y mujeres honestas, que se deban a las mujeres y los hombres de bien y no a quien lamentablemente tiene acciones fuera de la ley, como son los organismos del crimen organizado. Mira, de verdad que yo estoy convencida que Morena es un cártel y estoy convencida porque actúan en red para protegerse entre ellos. A ver, agarraron preso a Rufo, el primer gobernador de oposición, panista, el primer gobernador de oposición panista, ahora miembro de Somos México, lo agarraron preso cambiando a un juez, o sea, cambiando a quien imparte justicia. Y a Rubén Rocha Moya y a la serie de funcionarios que el gobierno de Estados Unidos pide su extradición, dicen, no, necesitamos pruebas. Y a Marina del Pilar, que se le ocurre hablar con alguien, que ella dice que no sabía con quién hablaba y que estaba dispuesta a cambiar información de Estado a cambio de que a ella no se le sancione, no lo sancionan. Noemí, pero ¿por qué la gente prefiere la narrativa del oficialismo? ¿Qué quiero decirte con esto? Que soy una convencida de que Morena protege a los suyos y la ley se debe de usar igual. ¿Por qué la gente prefiere la narrativa del oficialismo? Yo no creo que la gente prefiera la narrativa del oficialismo. En la elección del 2024, 54% de los ciudadanos votaron por el oficialismo y un 46% no lo hizo. Es decir, el país está así. Lamentablemente, lo que ha hecho el oficialismo es aprovecharse del populismo, dar programas que son pago directo a los ciudadanos y condicionarlo a cambio del voto. Esto no es que la gente prefiera la narrativa, la gente ya abrió los ojos. ¿Se usa el dolor de las víctimas? Sí. ¿Para qué? Mira, lamentablemente ha sido histórico. ¿Cómo llegó Morena al poder? Gritando la tragedia de ABC, gritando la tragedia de Ayotzinapa, gritando las tragedias que lamentablemente no tuvieron respuestas en su momento y que siguen sin tener respuestas. Yo creo que ningún dolor debe usarse como bandera política. Sin embargo, no politizar no significa callarte y voltear hacia otro lado y hacer como que no pasa nada. Al contrario, creo que la obligación de los servidores públicos es hablar de la realidad y la realidad hoy en día es muy dolorosa. ¿En esa realidad te gustaría ser gobernadora de Zacatecas? Sí, me gustaría ser algún día, porque aparte es una responsabilidad que yo decidí dedicarme a la política y no le puedes sacar en las malas. Algún día, no estoy pensando en el 2027. ¿Cómo se definen las candidaturas en el PAN? En el PAN, tradicionalmente vivíamos dos procesos. El proceso democrático mediante el cual la militancia del partido elegía a sus candidatos. Así yo fui electa candidata en el 2010, candidata del distrito 14 en ese tiempo por Tlaltenango. Así yo fui electa candidata en el 2015, candidata a diputada federal por el distrito tercero. Así fui electa presidenta estatal. Así me reelegí con el voto de la militancia y así también llegué en el 2021 a la Cámara de Diputados. Y había otro mecanismo que era el de designaciones con base a varias situaciones, cuando había alianzas, cuando había estas cuotas ahora de género, de cuotas también que deben cumplirse a favor de las personas que no se identifican con los géneros tradicionales, es decir, de este sector de lésbico, gays y más, de discapacitados, etcétera. Ahora, después del relanzamiento del PAN, Jorge Romero aperturó las puertas del partido a las y los ciudadanos y mediante una aplicación puedes decir si quieres ser o no candidato y vamos a vivir un proceso interno para, mediante encuestas, mediante debates, mediante foros, ver
cuál es el más competitivo, pero aparte también cuál en términos cualitativos es el más apto para gobernar. ¿Tu futuro político depende de la cúpula? No, mi futuro político depende de mis acciones. Por eso, desde el primer día que he tenido un cargo público como diputada local, he decidido demostrar con acciones que soy una mujer de trabajo, porque soy una convencida, Alberto, que los hechos inspiran mucho más confianza que los discursos. ¿Sientes que eres una mujer privilegiada dentro del PAN? He tenido muchos privilegios dentro del PAN. Yo te decía hace un rato que si a mí alguien me hubiera dicho que yo iba a ser secretaria general del Comité Nacional, que si yo iba a ser coordinadora, que si yo iba a ser amiga personal de gente como Santiago Krill, como Margarita Zavala, como Federico Doring, yo no lo hubiera creído. Y no lo hubiera creído porque tal vez hay una cultura que creemos que origen es destino. Y el PAN me demostró que no, que yo pude haber estudiado en una escuela pública, la Melchor Ocampo de Tepechitlán, Zacatecas, que pude haber crecido, nacido y trabajado en un estado como Zacatecas que representa menos del 1% de la nómina, de la lista nominal de electores y que eso me iba a impedir llegar a esos cargos. O sea, cuando tú piensas que es pragmatismo puro, pues dices, llega gente de Guanajuato, llega gente de Nuevo León, llega gente de Puebla que representa mucho para el PAN y llegué yo. Y llegué yo no por un privilegio de una dádiva, sino por la cultura del esfuerzo, pero eso es un privilegio, porque he estado en lugares que se toman decisiones reales y eso me compromete mucho más en el servicio público. ¿Cuál es la mayor autocrítica que le harías a tu partido? Creo que por muchos años fue un partido cerrado. Un partido que para ser militante era más difícil que tener acceso a una cita con el Papa. O sea, a ver, yo fui dirigente estatal del PAN y mi hermana no se pudo afiliar. O sea, era dificilísimo afiliarse, tenías que pasar por una serie de trámites burocráticos y eso nos convirtió en un partido que se veía como un partido aislado, como un partido ¿Elitista? elitista, tal vez, por la dificultad para afiliarte, pero creo que eso está cambiando y que justamente la reforma estatutaria ahora permite que seamos un partido en el que si un mexicano quiere afiliarse, se pueda afiliar sin más. ¿Y cuál es la mayor autocrítica que te podrías hacer tú misma? A mí, mira, creo que siempre he buscado ser correcta en política. O sea, creo que soy una mujer que como cree justamente en los principios, me cuesta la flexibilidad. Y en ese sentido, a veces las y los ciudadanos prefieren a quien baila bonito que a quien hace una iniciativa correcta, ¿Lo políticamente correcto o lo legalmente viable? lo legalmente viable. ¿Es preferible? Por supuesto, vivimos en un país donde la ley debe ser la ley. ¿La ley Y se que respeta en México? hoy por hoy no. A ver, que no está peleado con lo políticamente correcto, pero efectivamente, a veces por ser políticamente correcta, pues pasan más los populares. Los populares. Y mira, yo soy convencida de que eso le ha hecho mucho daño al país. Define en una palabra al PAN. Oposición. ¿La oposición significa estar ya en la orilla? ¿No? La oposición significa acompañar cuando se tiene que acompañar. Hemos votado iniciativas que ha propuesto la presidenta de la República porque creemos que son en beneficio de México, pero la oposición también significa señalar lo que no está bien. Ningún país democrático, ningún Estado que esté en el marco de la normatividad legal puede vivir sin oposición. Y ya para terminar, ¿te gustaría ocupar un cargo dentro de un gabinete morenista? Nunca. ¿Jamás? Morenista nunca. ¿Por qué? Porque creo que si bien hay personas buenas y malas en todos los partidos, a lo que sirve Morena no es correcto. O sea, ¿de qué te sirve ser inteligente? ¿De qué te sirve estar preparado si sirves a intereses que no son los correctos para México? Y Morena es un cártel que le está sirviendo hoy por hoy al narcotráfico y a intereses de ganar elecciones y ponerlos al servicio de la gente que no es de bien. Nunca me gustaría estar en Morena. Y sería muy fácil, ¿eh? Porque Morena acepta a todos. Ser oposición cuesta. Noemí, ¿nos ganaste en la mesa? ¿Has ganado en la vida? ¿Sientes que has ganado en la vida? He ganado la vida. Tengo un esposo maravilloso, tengo 2 hijos que, como te decía, son mi eje, son los que me hacen aterrizar, son los que me hacen decir: "Ey, ey, 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 no te pierdas en los egos que de nada sirven en política", y eso es mi mejor regalo.
Pues muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias por jugar con nosotros. Te agradecemos que nos hayas platicado todo esto. Ojalá no nos hayas dicho muchas mentiras. Ni una. La gente será el juzgador absoluto de todo lo que nos hayas platicado. A usted que nos acompañó esta noche, muchísimas gracias también por su compañía. Nos vemos aquí en la próxima emisión, cara a cara. Buenas noches.